Hoy vamos a continuar y vamos a comenzar desde el versículo 26 y pretendemos, si el Señor nos ayuda, considerar hasta el versículo 43. Por eso voy a tener esta lectura y quiero que me acompañen ustedes mirando con sus ojos en las letras de la Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 26 hasta el 43. Veamos lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice la palabra: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará o qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado les injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, gracias por tu palabra. Señor, no tenemos la dignidad suficiente en nuestra propia capacidad para estar frente a tu palabra. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio que nos justifica delante de ti, y por las llagas sufridas por nuestro Salvador, nosotros hemos sido curados y hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu que nos ilumina y nos guía a la verdad de la Escritura. Apelamos, Señor, a la sangre de Cristo y a tu Espíritu Santo para que podamos entender de ti el mensaje que tienes para nosotros en este día. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Ella misma así, oh Señor, se ha definido y nosotros la creemos. Permite que tu palabra pueda entrar a nuestras vidas y que pueda obrar con la eficacia que solo ella, en compañía del Espíritu, puede hacerlo. Todos estamos aquí y estamos a tu disposición. Ayúdanos, Señor, en este propósito. Te pedimos que uses a este tu siervo como un instrumento para que esto pueda, oh Señor, hacerse posible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, llegamos al tiempo del cumplimiento de aquella sentencia que fue pronunciada por el procurador romano
en base al pedimento que los líderes judíos le habían hecho para que Jesús fuera crucificado. Es importante saber que la crucifixión no vino como algo que surgió sin que se estuviera planificando. Recuerden que la semana pasada los que estuvieron aquí escucharon a los gobernantes, al sumo sacerdote, a los líderes judíos y al pueblo pedir que Jesús fuera crucificado. Los romanos tenían varias maneras para hacer que alguien, un reo, cumpliera una sentencia. Y tenían muchas maneras terribles de torturar a los presos. Les cuento que una de las maneras que tenían ellos para torturar y hacer morir a un reo era colocar su cabeza dentro de un recipiente lleno de abejas. Y amarrado tenía que soportar las picadas de las abejas. Eso era terrible. Otra forma que tenían los romanos de castigar a alguien que merecía un castigo era buscar burro, ¿verdad? Un burro muerto. Y le abrían el vientre y entraban a quien querían castigar dentro de ese animal muerto y luego lo cocían nuevamente y lo dejaban al sol para que juntamente, como se iba descomponiendo el cuerpo del animal, al mismo tiempo también en la misma entraña del animal, entonces ese reo iba sufriendo la pena hasta morirse. Y tenían la cruz, que era igual de cruel, terrible. Dejamos la historia en el versículo 25, cuando pedían que fuera crucificado, y dice la Biblia que los entregó a la voluntad de ellos. Este texto que nos toca desde el versículo 26 al 43 nos recuerda las palabras que luego pronunciara el apóstol Pablo cuando escribió su primera carta a los Corintios. En el capítulo 2 y en el versículo 1 y 2 dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis amados hermanos, nosotros deberemos colocar nuestros corazones a la escena que nos presenta la Biblia hoy. Porque lo que tenemos que ver es cómo los corazones se presentan ante el Cristo crucificado. Si hay algo importante que los cristianos debemos hoy en día considerar, es cómo nosotros respondemos, cómo a nosotros nos parece la realidad de que Cristo sufrió por nosotros. La culpa que nos correspondía. Esta noche cantábamos así. En una de nuestras canciones nosotros mencionábamos que Él cargó por nosotros la culpa. ¿Cómo están nuestros corazones en relación a eso? Esta condena de Jesús a la cruz incluía el martirio de ser golpeado, escarnecido, maltratado, mientras iniciaba una procesión cargando un madero pesado hasta el mismo lugar donde sería ejecutado. Una de las cosas tristes y duras de esta condena de la cruz era que el reo debía cargar el madero donde él iba a ser colocado y matado. Debía llevarlo desde el patio donde estaba la cárcel, el patio trasero del palacio del procurador, y salir al lugar donde iba a hacer la ejecución, cargando su propia muerte, cargando el propio lugar donde iba a ser clavado. A partir del verso 26 y hasta el 43,
de este capítulo 23, el Evangelio de Lucas se va a encargar de relatarnos el acontecimiento y los detalles que se relacionan con estas primeras horas de la crucifixión. Además de mostrarnos las diferentes reacciones y las acciones que tuvieron algunos de los testigos de este hecho, y cómo Jesús, el de la cruz, impactó la vida y los corazones de los que estaban presentes. ¿Quiénes estaban allí presentes? ¿Quiénes estaban mirando? ¿Quiénes estaban observando a Jesús mientras sufría la cruz? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron para mostrarnos su actitud en cuanto a Jesús y en cuanto a su muerte sacrificial en la cruz? Mirémonos a través del pasaje. Pongamos atención, porque igual que el domingo pasado, tal vez alguno de ellos refleje la vida de nosotros. Tal vez alguno de ellos nos representa a nosotros allí en la cruz. Pongamos atención en cómo ellos respondieron al Jesús de la cruz y pensemos cómo responderemos o cómo responderíamos nosotros en lugar de ellos y cómo estamos respondiendo nosotros hoy a la realidad de la cruz. Comencemos con Simón de Cirene. El versículo 26 habla de él. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Interesante que la Biblia menciona a este hombre que estuvo ahí presente. Y nos dice la Biblia con detalle de que este hombre no era simplemente un espectador que salió expresamente para ver lo que pasaba. La Biblia dice que venía de hacer sus propias diligencias, venía del campo, tal vez era un agricultor que tenía una hacienda y estaba regresando a su casa cuando se encontró con aquella caravana de aquellos que iban a ser crucificados, pero lo encontró por el camino. Es importante que nosotros notemos y destaquemos que este Simón no fue un voluntario que se brindó para ayudar a Jesús a cargar la cruz. Algunas veces he escuchado a algunos decir que ¿quién no fuera Simón? Que estuvo ahí en el momento preciso y se prestó para ayudar a Jesús a cargar la cruz. Realmente no fue así. Simón no fue un voluntario, Simón fue obligado por una ley romana que le daba facultad a cualquier soldado del ejército romano a obligar a cualquiera para cargar una carga hasta por una milla. De hecho, Jesús habló de eso en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 41, hablando a aquellos judíos que estaban bajo el régimen del imperio romano. Y le dijo, si la ley dice que cargues una milla, ve 2. Este Simón fue obligado. Él no fue voluntario. Él no se brindó. No fue que vio a Jesús y dijo, Jesús, tú eres mi Salvador. ¿Cómo es que te están tratando así? Déjame cargar contigo. No. Lo tomaron, lo obligaron, le pusieron la cruz. Interesante que dice, para que cargara la cruz tras Jesús. Y esto sí es importante verlo en el texto. Porque contrario a Simón, sí, el Señor nos invita a nosotros, sus seguidores, a que cada día estemos dispuestos a cargar la cruz de Él y seguirle a Jesucristo. Hay una invitación expresa de parte del Señor Jesucristo. No que nos obliguen a cargar la cruz, no que la llevemos como una obligación, sino que seamos nosotros voluntarios para seguir a Jesús. Estemos dispuestos a sufrir, si es necesario, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? Dice la Biblia en Lucas, capítulo 9, versículo 23. También lo destacan otros evangelios, pero como estamos estudiando Lucas, quise que vayamos al capítulo 9 y versículo 23. Obviamente ustedes en esta serie habrán estudiado esto que voy a compartir. Y decía a todos, dice la palabra,
Si alguno quiere venir en pos de mí, la palabra en pos significa detrás de mí. Si alguien quiere venir a seguirme, dice el Señor Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de su ego. Dice la Biblia, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Es una disposición al sacrificio por Cristo. Y después entonces, sígame. Es una gran bendición para los seguidores de Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús aquí? Es una gran bendición para los seguidores de Jesús entender que Jesús nos invita a que si tenemos que sufrir por Él, que suframos sabiendo que Él nos invita a sufrir. Un verdadero seguidor de Jesús llega a la convicción certera de que la cruz de Jesús es parte integral de su vida, igual como lo hizo el apóstol Pablo, que luego en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, en uno de los textos bien conocidos del apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No lo estaba en ese momento Pablo, él estaba hablando, escribiendo a los hermanos en Galacia, pero él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Recuerdan la invitación de Jesús? El que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, el yo mío está muerto. Yo mismo ya no soy, sino que ahora yo vivo por Cristo, para Cristo. Y como cantábamos hace un momento, que dice Romanos capítulo 11 y versículo 36, todo es de Él, es por Él y para Él, a fin de que para Él sea la gloria. Hermanos y hermanas, vivimos para Cristo. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante que citemos este texto, comenzando esta enseñanza acerca de ese momento de Jesús en la cruz. Jesús murió por nosotros. Es una enseñanza antiquísima, pero igual de actualísima, porque la verdad no cambia. Cristo Jesús murió por nosotros, para salvarnos a nosotros, se entregó por nosotros. Dejamos a Simón, aquel hombre que fue obligado a cargar la cruz y a seguir a Jesús, no como un voluntario, no porque quería seguir a Jesús, sino porque lo obligaron. Y tomamos entonces en el versículo 27 la multitud y las mujeres que lloran. Dice el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estas mujeres, dice la Biblia, lloraban por Jesús. Y esto es que consideraban a Jesús como alguien que estaba sufriendo, como alguien que había fracasado en su propósito. No podían ver más allá de la cruz y el sufrimiento de Cristo. La Biblia dice que estaba una gran multitud. Y aunque estas mujeres son destacadas por llorar y lamentarse por Jesús, también estaban como parte de la multitud. La mayoría de la gente, mis amados, no puede ver más allá del Cristo de la cruz. Por eso la religión popular tiene como símbolos dentro de su templo a un Cristo crucificado. Nosotros sabemos que más allá del Cristo crucificado hay un Cristo resucitado. Y más allá del Cristo resucitado hay un Cristo exaltado. Pero la gente que no conoce a Jesús no puede ver más allá de la cruz. Y la cruz para ellos es un fracaso. La muerte de quien pretendía
hacer algo por el mundo. La gente que no conoce a Jesús y no sabe de su plan de redención que Dios diseñó para salvar a los pecadores, considera la cruz con tristeza y con lamento. Por eso Jesús tiene una atención hacia ellas y le dice: no lloren por mí. ¿Por qué están llorando por mí, hijas de Jerusalén? No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Porque va a venir un momento en que ustedes van a decir: bienaventurada la estéril, la que no ve el sufrimiento de sus hijos, que no ve que sus hijos van a la eternidad de la condenación. No lloren por mí. Jesús, en otras palabras, está diciendo: lo que está sucediendo conmigo tiene que suceder y es bueno que suceda. No lloren por mí. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 1, su primera carta, versículo 18, otro texto que nosotros conocemos, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. La cruz de Cristo para los que se pierden es una locura. ¿Cómo alguien que pretendía salvar al mundo muere de la manera que murió Jesús, como un fracasado? La Biblia dice en el libro del profeta Isaías: le veremos más sin atractivo. ¿Ha leído esa palabra? Está en Isaías 53, ese capítulo profético hablando acerca del siervo sufriente del Señor. Y para algunos ese Cristo de la cruz no es deseado. Ese Cristo de la cruz no es lo que ellos tienen planteado en su mente como alguien que es victorioso. El apóstol Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan. Y me gusta este pedazo aquí: eso es a nosotros. Los que se salvan, ¿quiénes somos? Nosotros. A los que se salvan, ¿quiénes somos, hermano? Nosotros, dice la Biblia. Pero a los que se salvan, a nosotros, esto es poder de Dios. Alabado sea el Señor. Poder de Dios. La cruz no es algo para llorar. La cruz es algo para alabar. La cruz es algo que nos tiene a nosotros. Es el símbolo de nuestra redención. La cruz representa nuestra victoria frente al pecado, a la muerte, a la condenación. La cruz de Cristo es nuestra victoria, hermanos. ¿Por qué llorar por la cruz? Entonces Jesús le dice: no llore. Porque quienes ven la cruz como un símbolo de tristeza, un símbolo de derrota, son aquellos que no conocen el plan de Dios. La gente lloraba porque eran inconscientes de lo que Dios estaba haciendo allí en Jesucristo. Mas los cristianos saben que allí Jesús estaba demostrando el poder de Dios para salvar al perdido y al condenado pecador. Ya antes lo dijo Isaías, y vuelvo a ese capítulo 53. Cuando hablemos de la crucifixión, obligatoriamente tenemos que hacer un paralelo con ese capítulo 53 de Isaías. Dice allí en los versículos 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, note cómo dice la Biblia, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que la gente cree, que Jesús allí fue un abatido, que fue un herido, que fue un azotado. Mire lo que dice el profeta, muchos años antes dice el profeta, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y concluye diciendo: y por sus llagas, en otras palabras, por sus heridas, por las heridas que sufrió en la cruz, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De la condenación. ¿Curado de qué? Del pecado. ¿Curado de qué? De la muerte. Curado para la eternidad. ¿Cuántos creen que están curados eternamente? Esto no es juego. El Señor nos salvó, y si usted es salvo, dice la Biblia, una de las palabras que usa la Biblia para hablar de nuestra salvación es vida eterna. Y Juan dice
que tenemos vida eterna permanente en nosotros. Como si la vida eterna tuviera alguna faceta de terminar. Y es como remarcando, si es vida eterna ya es permanente. Pero él dice, tenemos vida eterna permanente en nosotros. Alabado sea Dios. En tercer lugar, no solamente Simón está ahí presente, no solamente las mujeres que lloran y la multitud que está ahí como parte expectante, sino que encontramos a los malhechores. Y uno, en manera particular, es uno que aún condenado por sus maldades y con la oportunidad de estar cerca de Jesús, ha cerrado su corazón a la bondad de Dios mostrada en la cruz. Miren lo que dice el versículo 32, 33 y también vamos a leer el 39. Dice el versículo 30 y 32, llevaban también con él a otros dos. Y es importante poner la coma ahí, no se pase, porque si usted no se detiene en la coma, en la lectura podrá poner a Jesús como también otro malhechor. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, unos a la derecha y otro a la izquierda. Y el 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, obviamente entonces este es el ladrón malo. Como si hay ladrones buenos. No hay ladrones buenos. La gente dice un ladrón malo y un ladrón bueno. Bueno, no he visto los ladrones buenos todavía. Los ladrones son malos todos. Ni Robin Hood, ¿verdad? Robar es pecado. Y el pecado es parte de la maldad de los hombres. Así que este es el ladrón no arrepentido, es el malhechor que teniendo la oportunidad, siendo expuesto a esa bondad de Dios que se reflejó con Cristo en la cruz, aún estando cerquita del Señor Jesucristo, ni aún así este hombre se arrepintió. Al contrario, vemos la muestra de un corazón malvado y endurecido hasta el extremo. Tan así que su compañero tiene que llamar la atención de él. Y era su compañero de hacer maldades. Eran malhechores los dos. Tal vez el otro era más activo en las maldades que hacían. Pero en un momento dado su corazón fue compungido por la gracia de Dios en Cristo y se arrepintió, cambió. Pero este endureció su corazón. A pesar de estar cerca de la cruz, en el Gólgota, y ver a Jesús sacrificarse, ese hombre endureció su corazón y se burló de Jesús y de la causa salvadora que el Señor estaba llevando a cabo. Este hombre añadió más pecado a su larga lista de muerte, de condena y de situación aborrecible. Este hombre es un ejemplo de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 5. Este hombre puede ser visto como Pablo ve a los pecadores que cada día acumulan más maldad y más maldad para el día de la ira de Dios. Romanos capítulo 2 versículo 5 y versículo 6 dice la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón, que dice la palabra, tu corazón no arrepentido, noten cómo dice la Biblia, atesoras. Me gusta el uso de esta palabra porque me acuerda de alguien que está guardando bienes, ¿verdad? Alguien que está depositando dinero, sea en el banco o está llevando una cuenta en que está acumulando de alguna manera algún bien. En este caso no es el bien, dice la Biblia, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras. ¿Para quién? Para ti mismo. ¿Qué estás atesorando? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los que estuvieron aquí el martes
Estuvimos hablando acerca de la ira de Dios y este fue uno de los textos que citamos. Es que la gente que es pecadora, la gente que ha endurecido su corazón, la gente que se opone a Dios y a su plan de salvación, lo que está haciendo es una acumulación de ira para el día de la ira. Aunque ellos no ven lo que está pasando hoy en día y se creen que han burlado a Dios y se han zafado de eso, dice la palabra de Dios que un día van a tener su paga. Han leído el Salmo 73, ¿verdad? El salmista Asaf comienza diciendo: en cuanto a mí, por poco resbalan mis pies, porque yo estaba viendo a la gente impía cómo prosperaba, cómo estaban teniendo beneficio y cómo se burlaban de Dios, hasta que comprendí. ¿Qué comprendió? El fin de ellos. El fin de ellos, hermano. Usted no se turbe porque usted vea que los que hacen maldad, que los malos están prosperando y que las cosas aparentemente le está yendo bien. Va a llegar un momento que los malos van a tener que pagar todas sus maldades. Ese día, el día de la ira de Dios. Versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 6. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice el versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Es lamentable, mis amados, que igual que este hombre, hay personas hoy día, algunos de ellos muy cerca de nosotros, que hacen alarde de su incredulidad y muestran una actitud burlona en contra de la fe, y a veces hasta tratan de ridiculizarnos a nosotros, los que seguimos la fe en Jesucristo. Yo recuerdo que un día voy entrando a mi casa después de un servicio. Nosotros allá en Consuelo tenemos los servicios en la mañana, y yo llego a casa a eso de la 1 de la tarde, y cuando estoy desmontándome del carro, un vecino que queda al frente, es dirigente político, y me dice: vecino, hágame el favor. Y yo voy muy complacido donde el vecino, y me dice: a la verdad que usted es un hombre valiente. Y yo: ¿y por qué, vecino? ¿Por qué lo dice? Oh, pero usted viene de predicar y esperar que a un Cristo que va a venir. Ese Cristo no viene para esta tierra. Este Cristo, cuando vino lo mataron. Si viene otra vez con bombas y la cosa que hay, lo matamos nuevamente. Así me dijo. Y se echó a reír a carcajada. Se burlan. Tratan de ridiculizarnos. Y cuando yo traté de hablarle algunas palabras del evangelio, se fue, me dio la espalda, me dejó. Porque el gozo de él era burlarse de mi fe. Hay tantos burladores. Hay tanta gente que no tiene temor de Dios y se burlan, como este hombre aquí en la cruz. En cuarto lugar, la Biblia habla también en este pasaje de las autoridades y los soldados que hicieron de verdugos al castigar a Cristo con injurias y con burla, y hasta dándole vinagre. Dice la Biblia en el versículo 35 al 37, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta que no solamente ese ladrón malvado, lleno de pecado y de maldad, se burlaba del Señor, sino también aquellos que tenían probablemente un grado de moralidad, humanamente hablando, más avanzado que aquel ladrón, también hicieron lo mismo? Dice la Biblia que estaban ahí las autoridades y los soldados estaban ahí, que se burlaban, que le escarnecían. Cuando la Biblia usa la palabra escarnecer, quiere decir una burla que hiere.
No es una burla que quiere tener un buen sentido del humor. Hay gente que quiere reírse un poco con nosotros. No, es una burla que quiere causar en nuestro corazón algún mal, algún dolor. Hoy en día le llaman a eso como bullying, ¿verdad? El bullying tiene que ver con eso. Hay gente que no importa que otro vaya a sufrir tanto, que quiera quitarse la vida, ellos insisten en la misma burla, en la manera de escarnecerle, de causarte daño. Y esto era lo que estaban haciendo ellos. Note que la Biblia dice que le acercaban vinagre. Hay gente que quiere causarte amargura. El vinagre es una señal de amargura. De un trago amargo, de un trago difícil de tragar. Y la gente va a acercarse a nuestro alrededor con tal de hacer algo que nos pueda causar dolor. Ahí estaba esa gente. Estaba el Salvador del mundo, el creador del mundo, el sustentador del mundo. Estaba ahí frente a ellos. ¿Y qué hicieron? Le hicieron maldad. Le causaron daño, se burlaron de él, le dieron vinagre. Ellos tenían la capacidad de dar mejores cosas a Dios. Note que ellos eran autoridad, estaban los soldados, estaban los gobernantes, y con capacidad para hacer cosas buenas para Jesús, para aliviar un poco su dolor, su sufrimiento en la cruz, pero prefirieron ser sus verdugos, causarle más dolor a él. E hicieron todo lo posible por hacerlo. ¿Saben una cosa, amados? Que muchas veces los seres humanos en este tiempo también solo se acercan a Jesús para causarle o para llevarle sus amarguras a Jesús. Teniendo capacidades para llevarle buenas cosas a Jesús, solamente quieren llevarle las cosas que le van a causar amargura. Y eso hicieron. Finalmente, yo quiero ver un punto positivo que hay en todo este relato. Y el punto positivo no es porque es una persona diferente. Es porque tuvo una actitud diferente. Porque dispuso su corazón a algo diferente frente a la cruz de Jesús. El versículo 40 y hasta el 43 hablan de un pecador, de un hombre que vivió su vida en maldad, pero que al estar frente a Jesús cambió. Dice la Biblia en los versículos 40 al 43, respondiendo el otro, y esta es una referencia a aquel ladrón que se estaba burlando de Jesús. Entonces el otro ladrón, aquel ladrón que fue clavado, uno a la derecha y otro a la izquierda, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y entonces dirigió su palabra a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto, que hoy, bueno, solamente dice de cierto, no dos veces, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De estos versículos basta una o dos exposiciones, porque el contenido que hay aquí es bien vasto. Y no sé si más adelante el hermano Pastor Noel y los predicadores quisieran detenerse a hablar de esta parte, porque hay mucho contenido aquí, pero yo quiero tocar algunos aspectos. Lo primero
es que este ladrón, este hombre, no siempre se portó así con Jesús. Cuando Mateo, el evangelista, que también es parte de estos que son llamados hipnóticos, cuando Mateo plantea la vida de este hombre, lo presenta también a los dos burlándose de Jesús. Aunque al final él cambia su discurso. ¿Por qué? Porque propiamente un pecador es un hombre malvado, cargado de pecado, lleno de maldad, muerto en sus delitos, en sus pecados. Como todos nosotros también, algún día. A mí me encanta escuchar cómo Pedro plantea nuestra condición antes de ser liberado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados. ¿Han leído alguna vez ese texto? Fuimos rescatados ¿de qué cosa? De nuestra vana manera de vivir. Y cuando Pablo escribe a los Efesios, dice que nosotros también anduvimos en otros tiempos haciendo lo que por naturaleza hace el hombre pecador, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué pasa? Lo mismo que los demás. A veces se nos olvida porque tenemos unos añitos ya siguiendo a Jesús. Nos creemos que nosotros en algún tiempo fuimos la cuarta persona de la Trinidad. Por más ridículo que suene, pero hay gente que se lo cree así. Pero no, hermanos y hermanas. En otros tiempos nosotros también estábamos cargados de pecado. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo nos encontró, estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero este hombre, a pesar de ser un pecador, llegó el momento que al ver a Jesús, y yo pienso que al escuchar, esto no lo dice la Biblia, estoy asumiendo yo esto, que al escuchar todas esas burlas en contra de Jesús, que hablaban de que si tú eres el Hijo de Dios, que a otros tú salvaste, este hombre fue escuchando un mensaje positivo, aunque lo habían dicho de manera negativa. Y esa palabra que escuchó, el Espíritu Santo la usó y causó un arrepentimiento. Este hombre se ve a sí mismo como culpable. Esto no puede suceder sino por la palabra de Dios. Noten que él dice, nosotros a la verdad justamente estamos aquí. ¿Qué le está diciendo? ¿Yo soy culpable? ¿Son mis pecados que me tienen aquí? Y mostró un corazón arrepentido y pidió perdón de parte del Señor, porque cuando él va y mira a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí, es como si le estaba diciendo, Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Y la Biblia dice que ninguno que viene a él arrepentido, el Señor rechaza. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermano? Porque nosotros vinimos al Señor de alguna manera arrepentidos. Cuando Cristo nos visitó y con su palabra nos reveló la realidad de nuestra condición de perdición y nos presentó que Él era la única solución para nuestros pecados, tuvimos que caer delante del Señor en arrepentimiento y suplicarle al Señor que nos perdonara. Entonces, dice la Biblia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, un pecador que vivió en maldades, ya sabe del reino del Señor. Claro, porque hablaron del Señor aún en burla, y tú no eres el rey de los judíos. Y si tú eres rey, tienes un reino, y él creyó que el Señor era rey de un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo pienso, mis amados, que nosotros también, cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas, nos mostró todo lo que nosotros éramos y las calamidades que nos esperaban si nos encontrábamos o si continuábamos en esa condición. Y fue revelado frente a nosotros
todo el mal que nosotros hemos o habíamos cometido. Y el Señor publicó frente a nuestros ojos cuál era la realidad que estábamos viviendo. Y fuimos desnudados moralmente delante de Dios. Entonces no hubo otro remedio para nosotros que decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Oh, amados hermanos, qué bendita la gracia del Señor, que puede llegar a la vida de un pecador, que puede ser señalado por la humanidad como perverso y perdido, y el Señor puede cambiar totalmente el futuro de esa persona. ¿Cuántos de nosotros no tenía la más mínima esperanza? Pero el Señor llegó y trastornó todo y nos dio lo que tenemos hoy, una esperanza gloriosa de vida eterna. Yo quiero concluir diciendo que el amor de Dios manifestado en gracia, misericordia y perdón para con el hombre pecador se presenta también en esta escena de la cruz. Cuando llegaron a aquel lugar que seguían hiriendo, burlándose, escarneciendo al Señor Jesucristo, las palabras clave en el versículo 34 nos dicen que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor clamó al Padre por perdón por aquellos que aún en esa condición le hacían mal. Es el perdón del Padre a través de Cristo que hoy día es la esperanza para el hombre pecador. No hay otra solución para los seres humanos. Si no son perdonados por Dios en Cristo, van a la eternidad a sufrir la terrible pérdida eterna. Solo el perdón que Dios da a través de Cristo puede hacer al hombre distinto. Hermanos y hermanas, por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Y lo primero que deben hacer conmigo es dar gracias a Dios por ese privilegio de encuentro con Cristo. Ahí en esa situación o en esa posición en la que están, piensen en Cristo y la cruz. Cual malhechor frente a la muerte, condenado para perder físicamente su vida, encontró un alivio para la vida eterna en Cristo Jesús. Pongámonos nosotros también en contacto con el Señor y pidamos como hacemos. Y digamos: Señor, gracias por la maravillosa gracia del perdón que me encontró, que me cubrió, que me benefició, que me da esperanza. Siga hablando con el Señor. Es un momento precioso para pensar en Él.